Hola, mi nombre es Leonel Arita, somos el grupo número 3. Nuestros integrantes son Andrea Montes, Andrea Rodríguez, Andrea Salgado, Carlos Muñoz, José Zavala, Kevin Cardona, su servidor, Leonel Arita. Hoy les venimos a presentar sobre las grasas y lípidos. Como nuestros objetivos tenemos definir los lípidos y grasas y su importancia, conocer la clasificación de los lípidos y las grasas, estudiar las propiedades físicas y químicas de los lípidos y grasas, conocer las fuentes alimenticias de los lípidos y grasas, conocer las aplicaciones industriales de los lípidos y las grasas. Como una introducción al tema, tenemos que los lípidos son un grupo muy heterogéneo de moléculas orgánicas e incluyen grasas, aceites, esteroides, ceras y otros compuestos relacionados más por sus propiedades físicas que por sus propiedades químicas. En su mayor parte, los lípidos consisten de grupos no polares, en general con un alto contenido de carbono e hidrógeno, lo que permite explicar sus características de solubilidad en el agua. Químicamente, los lípidos son biomoléculas que al ser sometidas a hidrólisis producen ácidos grasos y alcoholes complejos que se pueden combinar con los ácidos grasos formando ésteres. Ahora vamos a definir lo que son los lípidos. Los lípidos, o más comúnmente conocidos como grasa, son un grupo grande y heterogéneo de sustancias cuya estructura química suele estar formada básicamente por cadenas lineales de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque algunos de ellos suelen contener también otros elementos tales como fósforo, nitrógeno o azufre. Entre sus características, además de ser untuosos al tacto y tener puntos de fusión bajos, destacan por ser insolubles en agua, siendo sin embargo solubles en disolventes orgánicos. Son sustancias de vital importancia para el ser humano y por eso se encuentran dentro del grupo de macronutrientes, denominados así porque nuestro organismo los necesita en cantidades diarias de gramos. Otras características que se pueden destacar de los lípidos son que son principalmente hidrófobos, es decir, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles hasta alcanzar casi y una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos poseen una gran parte apolar o hidrofóbico, es decir, que rechaza el agua. Otra parte de su estructura es polar o hidrofílica, es decir, que tiene afinidad por el agua. Cuando una molécula tiene una región hidrófoba y otra hidrofila, se dice que tiene carácter anfipático. Y por último, los lípidos son insolubles en agua porque no hay adhesión entre las moléculas de agua y la sustancia lipídica. Bueno, los lípidos se dividen en lo que son saponificables e insaponificables. Yo les hablaré un poco sobre los saponificables. Los lípidos saponificables se dividen en simples y complejos. Los simples, este tipo de moléculas están compuestas por oxígeno, hidrógeno y carbonos. Esto las convierte en glicéridos, pero además son ésteres de glicerol con ácidos grasos. Estas moléculas son denominadas grasas únicamente cuando son sólidas. De lo contrario, son llamadas aceites y su función es almacenar todo tipo de energía. Los complejos se trata de moléculas compuestas por tres químicos bases, es decir, oxígeno, hidrógeno y carbono, y otros nutrientes complejos. Estos son el azufre, nitrógeno, fósforo y el glúcido. Estos lípidos son considerados de membrana porque forman a las membranas celulares del cuerpo humano. Su función es netamente estructural debido a que la compone la membrana biológica, es decir, natural del ser vivo. Los lípidos simples se dividen en lo que son los ácidos grasos, los glicéridos y los céridos. Los ácidos grasos, desde el punto de vista químico, son ésteres de ácidos grasos formados por reacciones de esterificación entre estos y un alcohol, glicerol. A cada molécula de glicerol están unidas tres ácidos grasos, de donde deriva la palabra triglicéridos. Los ácidos grasos están formados por cadenas hidrocarbonadas de gran longitud saturadas, es decir, con enlaces sencillos, o insaturadas con enlaces dobles. Estos, como pueden ver, se dividen en ácidos grasos saturados, que carecen de dobles enlaces respecto a los átomos de carbono. Un ejemplo de lípidos de este tipo son el ácido láurico. Su función es brindar energía al cuerpo humano. Están los ácidos grasos insaturados, se caracterizan por poseer enlaces dobles,
mismos logran que su función o combinación sea menor en comparación con los demás. Estas grasas o lípidos son conocidas como aceites. Y los grasos esenciales. Se trata de ácidos grasos que el cuerpo humano no sintetiza. Por ello, es importante incluirlos en lo que son las dietas diarias. Los aglicéridos o grasas son lípidos formados por la esterificación de 1, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. Los aglicéridos no son solubles en agua porque los grupos hidroxilo de la glicerina polares están unidos por un éster a los grupos carboxilo de los ácidos grasos. Existen 3 tipos de acuerdo con la cantidad de ácido graso que componen la molécula de aglicéridos. Están los monoaglicéridos, que es la composición de lípidos monoaglicéridos y se basa en glicerol, la cual se une con cadena de ácidos grasos. Los diaglicéridos también se forman por glicerol, pero esta se esterifica con otros 2 ácidos grasos. Su función es catalizar enzimas porque realizan un tipo de señalización celular. Y los triglicéridos. Se trata de ésteres que se derivan de 3 ácidos grasos y de glicerol. Por ello, su nombre empieza con tri. Son importantes porque son las que proporcionan grasa corporal con los seres vivos. Esa es grasa vegetal. Y por último están los céridos. Los céridos, también conocidos como cera, surgen de la unión de un ácido graso de cadena larga con un monoalcohol también de cadena larga a través de un enlace de éster. El resultado es una molécula completamente apolar, muy hidrófoba, ya que no aparece ninguna carga y su estructura es de tamaño considerable. Y los lípidos complejos, que estos se dividen en fosfolípidos, glucolípidos, cerebrósidos y glicósidos. Los fosfolípidos tienen una caracterización bastante peculiar porque tienen fosfato, la cual les brinda una polaridad bastante marcada. Estos tienen su clasificación también y se dividen en 2 vertientes, mismos que se diferencian porque uno tiene glicerol y la otra es figosina. Estos se pueden dividir en lipoproteínas, que son un conjunto de elementos macromoleculares que se encuentran constituidos tanto por lípidos como por proteínas. En cuanto a su estructura, esta se encuentra envuelta en una corteza polar, la cual está compuesta por fosfolípidos, lipoproteínas y colesterol libre. Dentro de dicha corteza se localiza el núcleo de esta macromolécula, constituido por triglicéridos y colesterol estratificado. Los fosfoglicéridos se componen por un átomo denominado fosfático, que a su vez se compone por ácido fosfórico y se combina con hidrógeno. Esta molécula es bastante compleja porque también posee glicerol y otros ácidos grasos, uno insaturado y el otro saturado, agregando también el fosfato, y su función es netamente estructural en la membrana celular. Y los fosfoesfingolípidos, la composición de los lípidos de este tipo a nivel molecular es muy parecida a los fosfoglicéridos, pero a diferencia de los anteriores, estos no tienen glicerol, en su lugar poseen esfingosina. Sirven como antígenos en el cuerpo humano. Están los glucolípidos, que esto se trata de una serie de esfingolípidos que están compuestos por una ceramida de amino, alcohol y ácidos grasos que a su vez se encuentra unida a una especie de glúcido. Esto hace que no posea grupo de fosfato. Los cerebrósidos se trata de un grupo de glucolípidos que tienen ceramida unida a monosarcadio, es decir, a la lactosa o a la glucosa, pero también puede unirse a un oligosarcadio. Y los gangliósidos se trata de un grupo de glucolípidos en los cuales la ceramida es unida a un oligosarcadio bastante complejo porque siempre posee ácido salicílico dentro de su composición. Continuando con los lípidos, ahora hablaremos sobre los insaponificables. Estos lípidos, al igual que los anteriores, se dividen en diferentes tipos, donde podemos encontrar los isoprenoides, los cuales a veces llamamos terpenos. Estos son una clase grande y diversa de sustancias químicas orgánicas de origen natural, similares a los terpenos, derivados de isopreno de 5 carbonos ensamblados y modificados de miles de formas. La mayoría de estos son estructuras multicíclicas que difieren entre sí, no solo en grupos funcionales, sino también en los esqueletos básicos del carbono. Entre sus características podemos encontrar que los isoprenoides
son hidrocarburos de la condensación de varias unidades de isopreno de 5 carbonos. Cabe destacar también que los terpenoides pueden considerarse como terpenos modificados donde se han movido o retirado grupos metilos, o bien donde se han añadido los átomos de oxígeno. Entre sus funciones podemos encontrar que los terpenoides son clasificados según su número de estructuras cíclicas. Para poder identificar la presencia de los terpenoides es utilizada la prueba de Salkowski. También tenemos los esteroides. Los esteroides son hormonas que se originan naturalmente en el organismo y nacen a partir de compuestos orgánicos resultantes de una molécula llamada ciclopentanoperhidrofenotreno, también conocida como esterano. Esta hormona es segregada por las glándulas del cuerpo y de esta manera se distribuyen por toda la corriente sanguínea. Los esteroides forman hormonas y vitaminas creando 4 anillos unidos, 3 de ellos con 6 partículas y 1 con 5, teniendo en total 17 partículas de carbono. En los esteroides, esta organización principal se cambia por añadidura de varios conjuntos prácticos, tales como los carbonilos e hidroxilos. Entre los esteroides podemos destacar las hormonas suprarrenales. En esta categoría se encuentran hormonas tales como la aldosterona, la cual aumenta la reabsorción del sodio, el cloro y el ion bicarbonato, la cual regula la síntesis del glucógeno. También podemos encontrar las hormonas sexuales, como la progesterona, la cual es la encargada de preparar el organismo para la gestación, y también la testosterona, como bien sabemos, es la responsable del carácter sexual de los machos vertebrados. Y por último, podemos hablar de los esteroles. Estos poseen un grupo hidroxilo en el carbono 3, además de una cadena hidrocarbonada en el carbono 17. Y para finalizar de hablar sobre los lípidos, tenemos las prostaglandinas. Esta se trata de una serie de moléculas que se derivan de los ácidos grasos esenciales, mismos que se componen de 20 carbonos con un tipo de omega 3 y omega 6. Todo esto hace que se cree un grupo de sustancias lipídicas que a su vez tienen un anillo ciclopentano y conforman el grupo de mediadores celulares. Las funciones de los lípidos. Estas constituyen una fuente de energía fundamental para nuestro organismo con un aporte de 9 kilogramos por cada gramo. Aporta una reserva importante de energía a medio y largo plazo. Colabora en la regulación de la temperatura corporal. Envuelve y protege diversos órganos como corazón, nervios y riñones. Las propiedades de los lípidos. Químicamente son ácidos carboxílicos de cadena larga que suelen tener número de par de átomos de carbono generalmente entre 2 y 24, siendo los más abundantes los que tienen 16 y 18 carbonos. Las cadenas de los ácidos grasos pueden ser saturadas o insaturadas. En los ácidos grasos saturados, las cadenas hidrocarbonadas son rectas y en los insaturados, los dobles enlaces proceden con cambios de dirección en los lugares donde aparecen los dobles enlaces. Las propiedades físicas. Las propiedades físicas de los ácidos grasos dependen de la longitud y el grado de insaturación de sus cadenas. Las más importantes son como el punto de fusión y solubilidad. Los puntos de fusión de los ácidos grasos aumentan con la longitud de sus cadenas, ya que cuanto más largas sean los enlaces, van der Waals formarán entre ellas. Los ácidos grasos insaturados tienen un punto de fusión más bajos que los saturados, con igual número de carbonos, debido a que los codos de las cadenas reducen el número de enlaces de van der Waals. La solubilidad. Los ácidos grasos son moléculas anfipáticas, es decir, que son bipolares, que tienen una zona hidrófila con afinidad por el agua, constituida por un grupo carboxilo, que sería una especie de cabeza polar, y una zona hidrófoba o cola apolar, formada por una cadena hidrocarbonada que es repelida por el agua. El gran tamaño de esta zona es la responsable de los ácidos grasos sean insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Propiedades químicas. Podemos tener 3 propiedades químicas, como esterificación, saponificación y autooxidación. La esterificación es la capacidad que tienen los ácidos grasos para formar enlaces éteres con grupos alcoholes de otras moléculas. La saponificación es cuando los éteres dan lugar
a jabón por hidrólisis alcalino, y la autooxidación es la oxidación espontánea de los ácidos grasos insaturados, originando aldehídos donde existen dobles enlaces. Clasificación de los alimentos. Para la clasificación de los alimentos, tenemos primero lo que son los alimentos ricos en ácidos grasos saturados. En ellos podemos encontrar lo que es la manteca, el tocino, la mantequilla, la nata, la yema de huevo, la carne magra, leche, aceite y aceite de coco. Para los alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados, podemos obtener lo que es el omega 9, aceites tales como el de oliva y el de semillas. Tenemos los frutos secos, tales como lo que son el cacahuate, almendras, y tenemos también lo que es el aguacate. Para los ácidos grasos polisaturados condicionalmente esenciales, tenemos el EPA y HDHA, que es el omega 3. Podemos encontrar lo que es el pescado y aceite de pescado, la salga, los alimentos como la lactosa, lácteos, enriquecidos en omega 3. También está el ácido araquidónico, que es el omega 6, que lo podemos encontrar en las grasas de animal. Tenemos los ácidos grasos polisaturados esenciales, que tenemos ahí el omega 3 en aceites vegetales y el omega 6 en aceite de maíz, girasol, soya y semilla de uva. También están lo que es alimentos ricos en fosfolípidos, que tenemos las carnes y los huevos. Y por último, tenemos lo que son los alimentos ricos en colesterol, que en ello podemos encontrar lo que es los sesos de ternera, yema de huevo, riñón de cerdo, hígado de cerdo y carne de ternera. Para el laboratorio tenemos lo que es la tensión de Sudán. Para poder reconocer los lípidos en una solución se requiere de un procedimiento en el cual se podrá observar si están en presencia de lípidos o no. Para realizar un ejemplo de la tensión de Sudán se necesita 0.1 gramos de papa, queso y camarón. A cada uno de ellos se le agrega entre 1 a 6 gotas del reactivo de Sudán 3. Luego se procede a esperar un intervalo de tiempo entre 2 a 5 minutos. Pasado el intervalo de tiempo, se enjuaga con agua y se observan lo que son los cambios que se generan. Ahora bien, el reactivo de Sudán 3 pertenece al grupo de los colorantes indiferentes, que son aquellos que no tienen afinidad por los ácidos o las bases. Es utilizado para detectar lípidos en una muestra debido a que es lipófilo. Al ser de color rojo, cuando se disuelve, tiñen las grasas de color anaranjado. Los colorantes para grasas son más solubles en las propiedades grasas que en medio en el que van disueltos. Así el baño de grasa con la solución de colorantes, tiende a disolverse en la grasa que se ve cargando del colorante. Se observó como una de las muestras de camarón, papa y queso, al agregarles el colorante e introducirlos en agua, los tiñe y no desaparece. Esto es debido a que estos contienen lípidos en su estructura. Por regla general, estos colorantes siempre van en solución alcohólica o bien en una mezcla de alcohol acetona o alcohol agua. Lípidos en la industria. Como bien sabido, los lípidos son muy utilizados en el mundo de la industria para fabricación de cientos de productos de uso diario, en los cuales podemos destacar el jabón, la mantequilla, el aceite de oliva, perfúmenes, bebidas y muchos alimentos. Algunos lípidos que se utilizan en la industria son los lípidos terpenos, que gracias a sus propiedades gustativas se utilizan para añadir sabor y aromas a ciertos productos. Y otros se les distribuyen propiedades medicinales como ser el mentol, alcanfor. También están los lípidos glicéridos, que los lípidos glicéridos
de ácidos grasos insaturados son llamados comúnmente aceites. Son extraídos de distintas fuentes como la palma, olivo y sus distintos en la alimentación. También son materia prima para obtener sus respectivos ácidos grasos. Muchos de ellos traen beneficios al humano, como el omega 3. Además, son materia prima para fabricar margarina. También están las ceras, que a muchas ceras se les atribuyen propiedades medicinales, por lo que son usadas en los cosméticos, velas y alimentos, como la miel de abeja. También son usadas como lubricantes y biocombustibles, como en el caso de la cera de jojoba. Bueno, como conclusiones tenemos que los lípidos son un grupo muy heterogéneo de moléculas orgánicas e incluyen grasas, aceites, esteroides, ceras y otros compuestos relacionados más por sus propiedades físicas que por sus propiedades químicas. Se conoce que los lípidos se clasifican en saponificables e insaponificables. Los saponificables se dividen en simples y complejos. Los simples, ácidos grasos, séridos, triglicéridos, y complejos, fosfolípidos, glucolípidos, cerebrósidos y ganglósidos. En los insaponificables podemos encontrar los esteroides, prostaglandinas y los isoprenoides. Como tercera conclusión tenemos que los podemos encontrar a los lípidos y las grasas en alimentos como manteca, tocino, mantequilla, aceite, frutos secos, pescado, etc. Y en la industria, por su uso como la fabricación de cientos productos del uso diario, en los cuales podemos destacar el jabón, la mantequilla, el aceite de oliva y perfumes. Bueno, esto es todo por nuestra exposición. Gracias por poner la atención y feliz tarde.